Desde el Observatorio de Política y Relaciones Internacionales Colombianas hemos venido avanzando en el ejercicio de realizar entrevistas sobre diferentes temáticas y hoy tenemos la entrevista de Política Exterior Feminista con la profe Carolina Cepeda y la estudiante María José Romero. Me gustaría que por favor te presentaras, ¿sí? Para la grabación. Bueno, buenos días, yo soy Carolina Cepeda, soy profesora asistente del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y estoy participando en esta entrevista de manera voluntaria. Ok, muchas gracias, profe. Quisiera empezar como preguntando un poco que más o menos como qué es una política exterior feminista, ¿sí? O sea, hemos visto que hay varias experiencias al respecto, pero ¿qué es una política exterior feminista y cuáles son como lineamientos claves para comprender como su funcionamiento? Bueno, yo creo que es un tema del que hablamos mucho, pero definimos poco, ¿no? Es difícil saber qué es una política exterior feminista. Y desde la mirada como externa a todos esos procesos, uno se puede imaginar que la política exterior feminista es una política dirigida por y para mujeres y que ya el resto del mundo no importa. Pero creo que ahí pues hay que ir como sobre las propuestas, los trabajos que se han hecho en relaciones internacionales desde la teoría, bueno, las teorías feministas y rescatar varias cosas. Entonces, primero pues yo empezaría por decir que las feministas en relaciones internacionales son tal vez las autoras críticas que más han conquistado a la disciplina y que más han conquistado la práctica política misma, porque sí se han jugado bastante en términos de combinar teoría y práctica, para ponerlo en términos como muy coloquiales, ¿no? Y la política exterior feminista surge en buena medida de entender esa dinámica y de entender que hay preocupaciones que son o que están atadas al punto de vista femenino o a los puntos de vista femeninos. Eso no significa excluir otras miradas, sino significa ampliar la agenda. ¿Por qué? Porque la manera como se conduce la política internacional y cómo se formula la política exterior de muchos estados y de muchos gobiernos es un punto de vista pues masculino, ¿no? La política internacional predominantemente es masculina, temas masculinos, formas de interactuar masculinas, se privilegian actores masculinos. Y desde el feminismo esto se ha cuestionado bastante, ¿no? Primero pues el mundo construido por y para hombres, entonces ¿dónde están las mujeres? Que es una pregunta que se hacen las feministas en la disciplina, y es ¿dónde estamos las mujeres en las relaciones internacionales? Eso significa dónde están nuestros problemas, dónde están nuestras preocupaciones, dónde están nuestras urgencias. Y ahí empezamos a ver que lo que nos dicen los teóricos dominantes, liberales y realistas, de que los problemas internacionales afectan por igual a hombres y a mujeres, pues no es cierto, ¿no? Temas de seguridad, por ejemplo, tienen miradas distintas cuando se meten los puntos de vista femeninos, porque un conflicto armado no afecta por igual a hombres y a mujeres, independientemente de si son o no son combatientes. Las mujeres percibimos a veces asuntos de seguridad no necesariamente en la esfera pública, sino lo percibimos también en la esfera privada, y por eso lo personal también es político. Y la política exterior feminista en buena medida recoge esto, recoge otras formas de entender la seguridad, o más bien amplía las preocupaciones alrededor de la seguridad, incluye también preocupaciones relacionadas con las brechas de género en distintos temas, no solamente la brecha salarial, sino en el acceso a la educación, en el acceso a la participación, en el acceso a la representación. Y pues por supuesto algo que le gusta mucho a las feministas liberales, que es contar cabezas, entonces cuántas mujeres estamos y eso qué significa, pero creo que todo hace parte pues de un proyecto que busca en mayor o menor grado pues hacer que la voz de las mujeres sea escuchada en la política internacional. Ok, listo, muchas gracias. Hay algo que tú mencionabas y que mencionaba Catalina Monroy en un artículo que hicieron precisamente de la Javeriana acerca de estos retos que tiene la política exterior feminista en Colombia. Y es como ese carácter de doble nivel que se tiene, ¿sí? Entonces que viene como siendo como la comprensión de cómo esta política internacional, esta política exterior también tiene que tener una mirada hacia las políticas domésticas interiores del país. En medida de lo que tú dices, cómo comprender ese carácter de doble nivel de la política exterior feminista.
Yo aquí voy a hacer como un voto de confianza al presidente Petro. Y quiero creerlo así, o sea, no sé si es verdad, pero yo quiero creerlo de esta forma. Y hago el paralelo con las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, las organizaciones de derechos humanos juegan en los dos niveles todo el tiempo, ¿no? Entonces, las organizaciones de derechos humanos van, denuncian afuera porque dentro del Estado a veces es imposible hacer cualquier cosa, y el Estado colombiano, para quedar bien, dice, ay sí, yo voy a firmar más tratados y ratifico y no sé qué. Sandra Borda, por ejemplo, pues tiene un trabajo que, no me acuerdo cómo se llama, pero donde dice que Colombia es un ratificador estratégico, ¿no? Colombia, para quedar bien, va a foros de derechos humanos y se compromete, pero no siempre ratifica porque sabe que le va a salir caro. Pero entonces, ¿qué pasa? Pasa que la presión externa hace que la gente tenga que cambiar internamente, ¿no? El Estado tenga que cambiar internamente. Yo tengo la sensación de que aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces le tiramos el discurso de la política exterior feminista al Estado colombiano, y el Estado colombiano va y habla de lo importante que es esto en foros multilaterales. Pues tiene que cambiar algo adentro, ¿sí? Y una manera de ejercer más presión para que haya algún tipo de transformación en la situación de la vida de las mujeres dentro de Colombia pasa también por como que obligar a Colombia a que adopte una postura diferente a nivel internacional, porque pues tienen que ir de la mano. No puede, esa ruptura entre lo que proyecto hacia afuera y lo que hago hacia adentro, pues no puede ser tan grande que parezca que es como un estado esquizofrénico que violenta a las mujeres todo el tiempo, pero luego defiende sus derechos. Y esa presión yo creo que, claro, se sigue violentando internamente, pero da como más herramientas para que a nivel interno las mujeres puedan perseguir sus agendas de manera un poquito más fuerte. Hemos visto que pues la política exterior feminista pues tiene como múltiples experiencias en múltiples países, ¿sí? Inicia sobre todo con Suecia, ¿sí? Que de hecho ahorita no, ya se bajó ya como el tema de política exterior feminista, pero también en Canadá, Alemania, aquí en Latinoamérica, México, Chile. Son experiencias que hemos ido hablando, entonces yo quisiera como preguntarte en ese mismo sentido como puntualmente qué podríamos aprender a partir de estas experiencias para la experiencia de Colombia. Pues yo creo que se pueden aprender muchas cosas, y no se trata tanto de lecciones aprendidas de lo bueno y lo malo, sino más bien ver que ya hay unos pioneros que han ido recorriendo un camino. Yo estuve en la Cancillería en 2022, cuando Laura Gil era viceministra, que hubo un evento sobre política exterior feminista y hubo presentaciones de Suecia, de Chile, de México. Y a mí la de México me llamó pues mucho la atención, porque yo no podía evitar pensar que era una gran paradoja que tenían un discurso muy bien construido, muy bien montado, en un país donde los feminicidios ocurren constantemente, ¿no? Entonces me pareció una gran paradoja. Que yo no sabía muy bien cómo interpretar, si es como una lavada de cara del Estado mexicano o si realmente hay una intencionalidad como esta que yo quiero creer que tiene el presidente Petro en el caso de Colombia. Y yo creo que podemos como aprender sobre ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, un aprendizaje que sale de ahí es que pues tú no tienes que tener una situación perfecta a nivel doméstico para empezar a trabajar en una política exterior feminista, ¿no? Esto no se trata de la coherencia perfecta, sino se trata precisamente de reconocer que hay una serie de problemas que afectan a las mujeres de maneras muy particulares, y que en la medida en que afectan a las mujeres de maneras muy particulares afectan a la política internacional también. Es como verlo en el sentido en que le permite ampliar a uno un poco la mirada, ¿no? No solamente es este pedacito, sino es toda la vuelta. Y eso no significa que ya estamos bien internamente, pero sí significa que podemos como tener unas oportunidades para estar bien allí. Otra cosa que yo creo que puede ser importante de eso es pues que aparecen las membresías, ¿no? Entonces los clubes de países que son A, B, C y D, pero también los clubes de países le permiten a uno a veces intercambiar aprendizajes, conocer experiencias distintas. Yo creo que el proceso que lideró Laura Gil en Cancillería fue un proceso muy valioso, porque estuvo acompañado de organizaciones de mujeres que no necesariamente se definen a sí mismas como feministas muchas veces, pero sí son organizaciones de mujeres que ponen en la mesa el rol de las mujeres en dos sentidos, ¿no? Las víctimas del conflicto armado en Colombia, pero también la capacidad de agencia que han tenido en la construcción de paz.
que es algo que a veces, como nos gusta quitar la agencia a las mujeres, entonces las mujeres siempre somos víctimas, siempre somos pobrecitas, pero las mujeres siendo víctimas y pobrecitas también tenemos mucha capacidad de agencia, y ese proceso yo creo que reivindicó un poco esa situación, y yo creo que es hacia eso, es eso lo que puede enriquecer el mundo de las políticas exteriores feministas, conocer esas experiencias, no necesariamente replicarlas porque tenemos contextos muy distintos en México, en Chile, pero sí podemos empezar a conocernos un poco mejor y empezar a ampliar un poco la mirada de esos puntos de vista femeninos. Sí, tenía como también otra pregunta, y es un poco hablando acerca, entrando más como en el tema de la política doméstica, ¿sí? Las políticas domésticas del país. Y es, pues, un poco, ya como que mencionas, por ejemplo, el tema de escuchar también como estas experiencias de catarsis, ¿sí?, que tienen las mujeres en el marco del conflicto armado para comprender que no solamente somos víctimas, sino también sujetas políticas en ese sentido, que tienen un accionar que va en vía como un poco de mejorar nuestras vidas en la medida de lo posible, ¿sí? Pero también que otras partes como esa política doméstica se podrían entrar a mirar desde la política exterior feminista. Podríamos empezar a hablar como a lo mejor un poco más de estas apuestas que se tienen desde el gobierno Petro del sistema de cuidado nacional, por ejemplo, empezar a hablar, aunque ya el Ministerio de la Igualdad se cayó, qué triste, pero empezar a hablar cómo esta política exterior feminista aporta a estas políticas domésticas que realmente son nuevas y son bastante innovadoras en el país, para el beneficio de las mujeres y de nosotras. Yo creo que la manera como está en el Plan Nacional de Desarrollo le deja ver a uno eso, ¿no? Porque no es un tema que tiene un capítulo aparte, sino es un tema que aparece de manera transversal, y que también recuerdo en Cancillería eso se discutió un poco, y es como, o es que no le importa a nadie y por eso está ahí, pero pues también podemos entender que está presente en muchos más niveles de los que aparentemente está. Y pues yo sí insisto en que a mí me parece que es algo que se da en los dos niveles, que sí, como para usar a Putnam un poquito ahí, se da el juego de los dos niveles, ¿no? Entonces tú vas a proyectar una cosa a nivel internacional que te sirve, porque es que eso genera ganancias, ¿no? Colombia entonces me imagino que puede mostrar que está más comprometida en la Agenda 2030, seguramente sus indicadores van a mejorar allí, yo no tengo idea de eso, pero me lo puedo imaginar. Lo mismo con los indicadores en la OCDE, eso para Colombia es importante, pero también es importante porque le permite promover una agenda interna que de otra manera sería más difícil de promover, y a eso es a lo que yo tengo la sensación de que le están apostando, y no se puede entender, y creo que en eso ustedes en el proyecto, no sé si es una idea tuya, pues van por muy buen camino, porque no es solamente la política exterior feminista como si estuviera aislada del resto de los niveles o del resto de esferas en la sociedad, sino que está articulada, muy bien articulada con todo ello, y le permite ver a uno que sí hay una apuesta, pues yo no sé si feminista, porque yo no sé, pero sí hay una apuesta, por lo menos por reivindicar el lugar de las mujeres, que podemos discutir ya el contenido de eso, pero sí la hay en este gobierno. Sí, hay, bueno, entonces ya es como una pregunta que me surgió como más a raíz de esto. Y es que al principio, el inicio del proyecto tenía como cierta preocupación porque en el plan, en el plan nacional de desarrollo no queda en sí como política exterior feminista, ¿sí? Queda como política con enfoque de género, exterior con enfoque de género. Luego ya en el ENSI, pues en este tema de cooperación, se aclara que la política exterior feminista es como una proyección política. La política con enfoque de género es más como el aterrizaje burocrático y legal, y adicional a eso ponen como una herramienta que es el tema de la interseccionalidad. Quería saber más o menos como qué críticas podríamos plantear a partir de ahí, porque por ejemplo el tema de la interseccionalidad sí tiene como críticas de los feminismos más del sur y bueno. Pues yo creo que sí, a ver, no es menor que se transforme con enfoque de género y feminista, o sea, son cosas bien distintas, pero también entiendo que pues en política hay que negociar, y como dice una colega mía, lo que nosotros vemos es la punta del iceberg, y todo lo que hay por debajo no tenemos ni idea de lo que pasa. Entonces yo no sé muy bien cómo se habrán dado esas negociaciones, como qué sectores logran imponerse y demás. Pero yo creo que sí le cabe una crítica muy fuerte a esto, y es que hablar de una política exterior feminista
implica no solamente tener un enfoque de género diferencial como tienen todos los proyectos de cooperación internacional y que es simplemente un chulito y ya, sino es precisamente entender que el mundo ha sido construido por y para hombres y que incluir los puntos de vista femeninos no significa borrar esos otros puntos, sino pues tener más miradas, ¿no? Tener no solamente la mirada A y B, sino tener C, D, E, F, G y demás, y creo que eso sí se pierde de vista y se puede cuestionar, y yo hablo de puntos de vista femeninos, porque efectivamente aquí viene pues toda la perspectiva de las feministas decoloniales, donde pues no solamente es no hay una sola manera, no hay una sola feminidad, sino hay múltiples feminidades, y feminidades que pueden ser cisgénero, que pueden ser, bueno, un montón de características, y por eso la importancia de pues ampliarlo y tenerlo más grande, pero además también empezar a ver que las mujeres efectivamente no todas somos iguales, no todas tenemos las mismas circunstancias, y en el sur y en países como Colombia pues la pluralidad es mucho más grande, ¿no? Mujeres en la región pacífica de Colombia pues tienen situaciones particulares muy distintas a las que podemos tener mujeres en el centro de Bogotá, y no porque unas seamos mejores o peores que las otras, sino porque nuestras propias experiencias y cómo se cruzan nuestras distintas posiciones y nuestros distintos orígenes de clase, étnicos, condición socioeconómica, educación, etcétera, van a jugar en eso. Y ahí yo creo que sí cabe una crítica. Ahora, por otro lado, pues yo también creo que no se le puede pedir que lo invente todo en 5 meses, ¿no? Y que la política exterior feminista entonces no resuelva ya todos los problemas. Es una entrada, y es una entrada una puerta que se abre, y de pronto por ahí pueden colarse muchas más demandas y se puede facilitar la persecución de agendas más específicas y más puntuales, pero pues a ver, no sé, como que de comienzo a mí me parece que mejor con eso que sin eso, así le podemos hacer muchas críticas. Sí. Hay un tema que es un poco más específico, y es algo que veíamos como en el último avance que pues logramos estar en Cancillería, y es un poco hablar acerca de que de todos modos pues esta política exterior feminista no solamente pasa por unos ejes de gestión y unas temáticas, sino que también pasa por el hecho de que empieza en la institucionalidad colombiana, pues específicamente en la Cancillería, que también es un espacio con unas dinámicas pues muy masculinizadas. Entonces pues sí me gustaría como preguntar cómo desde esta política exterior feminista se puede plantear el cambiar estas dinámicas que son tan masculinizadas, esto, o sea, teóricamente un poco también, ya metiéndole cucharada a eso, que las relaciones internacionales en sus enfoques más clásicos han tenido como esos enfoques a través de la guerra, sí, como de temas muy masculinos, cómo se empieza a cambiar como esas dinámicas ya más a lo mejor incluso en las personas que trabajan en esas instituciones a raíz de esta política exterior feminista. Pues yo creo que de entrada pues es cuestionarse un poquito pues dónde están las mujeres en Cancillería, por ejemplo. Yo no sé cómo son las cifras, y me acuerdo que en una reunión con Laura Gil, ella dijo, no, aquí ya hay muchas mujeres, aquí no está tan desbalanceada la cosa, pero yo tengo la sensación de que sí está desbalanceada, y simplemente me baso en 2 cosas, en 2 experiencias. Una, yo fui profesora del curso de formación diplomático hace 2-3 años, yo no me acuerdo bien, pero era un curso de 30 personas y solamente había 2 mujeres. Estuve en el proceso de selección pasado haciendo entrevistas, y la mayoría también eran hombres. Claro, son 2 momentos que pueden ser momentos atípicos por alguna razón, pero la mayoría pareciera que sí son hombres, y eso pues de entrada deja ver que en la misma Cancillería hay unas dinámicas que hacen difícil que las mujeres puedan o podamos ocupar ciertos espacios. Yo creo que esta Cancillería en particular, no la de Leila sino esta, tiene una mirada un poco diferente, tiene una mirada más abierta, más plural, entonces pues ahí yo creo que sí se empiezan como a romper, por lo menos se abre la posibilidad como de romper ciertos lugares comunes. Ahora,
eso es en cuanto a la forma, pero en el fondo entonces empezar a ver Colombia en qué participa, ¿no? Colombia, digamos que no es un estado poderoso, no es un estado que sale, pero cuáles son los temas en los que Colombia está hablando, ¿no? Entonces Colombia hoy por hoy es una voz o puede hablar en temas relacionados con drogas, con migración, con cambio climático, y yo creo que los tres son temas donde las mujeres tienen algo que decir, ¿no? Drogas pareciera menos explícito, pero pues drogas también reúne mujeres cultivadoras, mujeres que hacen parte pues de los mismos esquemas. Migración y cambio climático, pues ahí ciertamente hay experiencias mucho más cercanas a las mujeres, entonces yo creo que también una manera de romper eso que tú dices de la política internacional siempre como los asuntos de guerra, de seguridad, como lo tradicional, pues Colombia no es protagonista en esos temas, primera cosa. Entonces chévere que Colombia más bien aproveche los espacios donde ella es protagonista y pueda llevar allí entonces esa mirada o esas miradas de las mujeres en esas temáticas. Ok, sí, ya esta es la última pregunta. Y es que, pues, esta es una política que es nueva, ¿sí? Que por como la entendemos y como se está buscando que se convierta en una política de Estado. Pero sin embargo, sí creo que hay cierta como un poco preocupación por todas las crisis que ha tenido el gobierno, ¿sí? De cómo preservar, ¿sí? Como todos estos avances que se han tratado de gestar, ¿sí? Y creo que entre eso se incluye la política exterior feminista. Entonces, como que en ese sentido, sí me gustaría como preguntar cómo procurar que esta continúe en los próximos gobiernos, o sea, que estos tengan una lectura que no simplemente sea de barrido sobre la política exterior feminista, sino que más bien traten de continuar con sus apuestas. Yo creo que ahí el papel de la Cancillería es muy importante y el papel de los funcionarios de carrera diplomática y consular es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque, claro, pues el caso sueco pues es bien diciente, ¿no? Basta la voluntad de un gobierno para que eso se eche para atrás, pero al mismo tiempo los funcionarios públicos pueden ser un cuerpo muy solidario que pueden defender la relevancia de ciertos temas más allá de que para los gobiernos sean o no sean prioridades. Entonces yo creo que ahí la Cancillería juega un papel importante y también juega un papel importante lo que este gobierno sea capaz de hacer en materia de compromisos internacionales, y no porque Colombia vaya a firmar algún tratado donde se comprometa siempre a tener una política exterior feminista, sino porque Colombia puede empezar a tener más presencia estratégica en temas que obliguen de manera tácita a que se mantenga ese enfoque, y también que haya unos funcionarios que estén metidos en eso, que estén comprometidos en eso y que les toque sí o sí seguir así la indicación oficial sea que ya no existe una política exterior feminista, por lo menos que en la práctica sí se siga pues yendo hacia allí. Y yo creo que sí es bien difícil porque incluso pues no sé, si uno piensa en el canciller, ex canciller Leiva o canciller Leiva, pues está lejos de estar en un enfoque feminista, ¿no? Y eso puede pasar con muchas otras personas y basta la voluntad para que eso se revierta. Pero pues por eso insisto en que es importante tener en el medio todo ese cuerpo de funcionarios mucho más comprometidos. Yo no sé, por ejemplo, si ha habido algún tipo de ejercicio dentro de la Cancillería para ver el grado de involucramiento que hay de estos funcionarios, pues más allá como de charlas, de cosas, no sé eso cómo se ha manejado. Okay. Listo, eso sería todo.